Para mí uno de los pasajes favoritos es precisamente ese donde está la frase que yo he escogido como lema de mi vida, el no he venido a ser servido sino a servir. Creo que es un lema para la vida de un cristiano y desde luego para la vida de un obispo. Yo intento hacerlo lema de mi vida, naturalmente no siempre es fácil ni siempre resultará tan fácil visible, ¿no? Pero realmente creo que por aquí tienen que ir las cosas. Hay que estar dispuestos a servir allí donde nos toca. Don José, muy bienvenido a Eméritos. Muchas gracias por la invitación. Servir en su lema episcopal, ¿por qué? Cuando me anunciaron que me nombraban obispo, pues me parecía a mí que era obligado a encontrar un lema, ¿no? Y me inspiré enseguida con la escena del encuentro de la madre de Santiago y de Juan, los Zebedeos. Cuando le dice la madre que coloque a sus hijos uno a la derecha, otro a la izquierda en su reino, y él dice, no sabéis lo que pedís, estáis dispuestos a pasar por donde yo he de pasar, prácticamente lo que le pedía, le dijeron, estamos dispuestos. Bueno, pues no sé si no os puedo dar lo que pedís, pero sí que os invito a el que sea el mayor que sirva. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar la vida por todos. Y en eso me inspiré. Entonces, claro, como la frase es muy larga, quedó solamente una palabra, servir, pero está inspirada en esa respuesta de Jesús a la madre de los Zebedeos. Decía su abuelo que el trabajo de niño es poco, pero que el que lo pierde es loco. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? ¿A usted le tocó mucho trabajar de niño? Bueno, pues hacía lo que hacían los niños, que hacíamos los niños entonces, acarrear el agua para la casa, porque no había agua corriente, había que ir al caño, o llevar las vacas a un prado, o ir a cuidar unos cerdos para que no se saltasen la pared, y en el verano pues hacer todas las faenas que se hacían en la era, como era trillar y aventar, y luego ya pues vas progresando a medida que te vas haciendo mayor y haces lo que hace cualquier trabajador en el campo. A segar no aprendí, pero los demás oficios prácticamente los hacía todos, ¿no? Ha contado que recuerda la muerte de sus padres como un momento existencial muy, muy fuerte, muy profundo, especialmente la de su madre. No sé si este sentimiento se intensifica a medida que uno se hace mayor, a medida que uno se convierte en emérito, ya muy emérito. No, más bien se atenúan, porque ya se contrarrestan y se filtran con otros muchos sentimientos que también son dolorosos, como es la muerte de un sacerdote o la muerte de compañeros. Recuerdo que cuando mataron a un compañero que era de aquí de Salamanca en abril de 1962, aquella noticia me impresionó muchísimo, ¿no? Bueno, son momentos en la vida que te tocan muy profundamente, sí. Pero la sensación de la muerte de los padres pues se va atenuando, porque también pues piensas en la resurrección de los muertos y que el Señor habrá tenido compasión con ellos y les habrá acogido, y te vas consolando con estas palabras, ¿no? Y en el reencuentro piensa también cómo imagina el cielo, si es que se puede imaginar tal cosa, cómo se imagina el cielo. Pues cuando me meto en esas disquisiciones corto, porque me doy cuenta que es algo que no es para mí, que no es para mí el entenderlo, porque no estamos en situación de entender lo que es aquello. Entonces dice, bueno, ¿para qué pensar más que en cómo será aquello si no voy a ser capaz de asimilarlo, no? Sé que es más y mejor que aquí, pero ahí me quedo. Algo más fácil, ¿cómo es Fuenteguinaldo, su pueblo? Bueno, pues es un pueblo que está en una colina prácticamente, y arriba del todo está la iglesia, que es una iglesia muy grande,
y como se dice, todos son cuestas arriba hasta llegar a la plaza, ¿no? Y en ese entorno de esa colina está todo el pueblo, a no ser dos barrios que están prácticamente conectados, que son las Tenerías y el barrio de la Fuente. Pero bueno, pues tiene una estructura muy visible, porque ya digo, lo que es el núcleo del pueblo está en alto y en la cúspide de todo la columna, la iglesia que emerge por encima de todas las casas y desde lejos es lo primero que se ve. Cuando se jubiló, bueno, yo sé que ustedes nunca se jubilan, ¿sabes? Pero cuando se jubiló se fue a vivir allí, a Fuente Guinaldo. ¿Por qué? Por exclusión, porque todas las demás oportunidades que se me ofrecían, bien fuera volver a Alemania, bien fuera volver a Asturias o a Sigüenza o a Guadalajara, me pareció que era la que podía todavía seguir haciendo algo y estorbar menos. Y efectivamente estuve en el pueblo varios años, en que todos los días celebraba la misa para un grupo de personas y los fines de semana pues ayudaba a los sacerdotes, que son 3 en aquella zona para unos 17 o 18 pueblos. Tenía varias salidas porque me invitaban a dar ejercicio a los sacerdotes o tener alguna conferencia o charlas o encuentros, y seguía activo en la conferencia episcopal, aunque jubilado, pero acudía a todo. Estamos en la espléndida Sala Jovellanos de la casa de la iglesia en Salamanca. ¿Cómo vive un obispo emérito aquí en la casa de la iglesia de Salamanca? ¿Cómo es el día a día? Pues como un residente más. Sí, o sea, bueno, he sido muy bien acogido. Opté por esta posibilidad porque realmente en el pueblo me quedé muy solo. Yo me fui al pueblo porque tenía un hermano soltero con el que he convivido estos 10 años y una hermana que vivía también en el pueblo, viuda, una cuñada también viuda, pero mi hermano está prácticamente asistido en una residencia aquí en Salamanca, mi hermana con Alzheimer y está también en Salamanca, total, que no tienes relación apenas. El año de la pandemia eres persona de alto riesgo, que no tienes apenas relación con nadie porque estaba todo muy limitado y me pareció que no era vida para una relación normal, ¿no? Y opté por esta posibilidad porque, como digo, no he venido para ayudar mucho ni a mi hermano ni a mi hermana porque realmente están muy bien asistidos. Les visito una vez o 2 o 3 cada semana y, como digo, no hago mucho por ellos, pero hago sombra. O sea, es una sombra que saben que estás ahí y poco más. Me ha costado mucho adaptarme a esta vida de residencia porque realmente, aunque no hacías cosa distinta, pero esa sensación de libertad, o sea, de poder decir, pues hoy no ceno, hoy salgo, me voy a comer a Ciudad Rodrigo, o te juntas con compañeros o tal, pero han ido desapareciendo prácticamente todos, se me han ido muriendo prácticamente todos los compañeros que tenía yo cuando vine a mi pueblo el año 2010, me parece que fue así, y realmente pues la soledad no es la peor compañía. Y esa soledad agravada, la vulnerabilidad de la que nos habla en época de pandemia, ¿cómo ha vivido don José la pandemia, la primera pandemia global de la historia? Bueno, pues ateniéndome a las prescripciones que regulaban para todos, de no tener contacto, vivir muy aislado, si salía, pues salías a dar un paseo por donde no hubiera personal. Tenía la costumbre de visitar la residencia una vez cada semana, la residencia de ancianos. Todo eso tuve que interrumpirlo, y la celebración de la Eucaristía diaria también. Y poco a poco pues empecé ya a celebrar la Eucaristía los domingos, pero bueno, terminó la Eucaristía, salías a la calle y ya no había nadie. O sea, era una vida muy dura, de un gran aislamiento. Hombre, solo nunca estás, porque primero tienes fe y sabes que no estás solo. Y además, para entretenerte tienes libros que siempre llevas a casa demasiados libros porque lees menos. Pero realmente no estás aislado en relaciones, pero en lo que es la relación personal del día a día, el grupo de compañeros, de amigos, de familia, todo eso se cortó.
y cuesta después recuperarlo porque no deja de tener la sensación, por lo menos durante un tiempo, de que eres personal de riesgo, ¿no? Las relaciones, algunas se han cortado, ha habido personas que se acostumbraron a no ir a la iglesia porque no podían ir y ven que bueno, viven también, pueden seguir viviendo sin ir a la iglesia. ¿Echa de menos aquellos años en los que le echaba humo el teléfono de tanta actividad, ¿o no? Al principio ves que no te llama nadie o casi nadie, ¿no? Pero después ya te acostumbras y bueno, no está mal tampoco el vivir sin tanto teléfono y tanta dispersión, ¿no? Bueno, te acostumbras. Usted fue un niño de la guerra, bueno, por el año en el que nace, 1934, más bien de la posguerra. ¿Cómo recuerda aquellos años? De la guerra me quedan solamente recuerdos vagos, como fue una fiesta que hicieron en el pueblo con motivo de la victoria, que yo recuerdo que desfilaban niños con fusiles de madera y esas cosas, y había baile en la plaza, pero de la guerra como tal solamente me acuerdo de un hecho, que estando con las vecinas a la puerta de casa, pasaba un mozo con un traje y una maleta, y comentaron, se va a la guerra. Eso es lo que me queda de los tiempos de la guerra. Pero luego ya de la posguerra ciertamente fueron años muy duros para todo el mundo. Hambre nosotros no pasamos porque mi padre era agricultor y por lo menos pan había en casa, ¿no? Pero realmente eran unas privaciones grandes y luego la vida del seminario, que yo entré el año 45, pues era también muy dura y bueno, pues un suplemento de alimentación que te mandaban de casa, pues también superaba nuestras carencias, ¿no? Y así fuimos tirando. Pero realmente cuando lo veo ahora era una falta de libertad, un control de todo estaba controlado, racionado, años muy duros, muy difíciles. ¿Le entristece que la guerra sea un tema recurrente, que no acabemos de cerrar heridas en España? Siento que se haya vuelto a revolver todo cuando en la transición se hizo el gran esfuerzo heroico por parte de muchos de comenzar de nuevo y dejar la guerra atrás. Eso se ha recuperado en los últimos gobiernos y estamos en una situación otra vez de enfrentamientos verbales y de una falta de respeto de la opinión de otros y una recuperación de aquellos años solamente por una parte, porque parece que solamente tuvo razón una parte. Enterrar a los muertos dignamente, bien, a mí me parece bien que los muertos que estén enterrados con indignidad pues sean recuperados, pero que de eso se haya hecho una sensación y un ambiente de enfrentamiento y de confrontación y de dar la razón solamente a un bando contra otro, me parece que es un atraso muy serio, que puede tener graves consecuencias. Usted quería ser salesiano, ¿por qué? Porque era lo que estaba entonces de moda en el pueblo. Muchos niños, al llegar a una determinada edad, pues venían los salesianos de Andalucía y se los llevaban a sus colegios, y bueno, te parecía que era una salida cuando terminases la escuela, y me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Yo, salesiano. Bueno, pues después todo eso se fue concretando en que lo mejor era para mí ir al seminario de Ciudad Rodrigo, que estaba más cerca, era más barato, me tenían más a mano, ¿no? Y ahí empecé, con 10 años, y así pues fui entrando en el seminario. Me cayó bien el seminario, me encontré muy bien desde el principio. Yo le preguntaba a mi madre si lloraba por las mañanas cuando no había ruido y no me notaba a mí, y me decía que no, pero mi hermana, que era más pequeña que yo, decía, di que sí, que todas las mañanas llora. Yo no lloré, no lloré en el seminario al principio. Me acomodé a aquella vida y bueno, fueron años muy provechosos y a los que tengo que agradecer al seminario, que para mí fueron definitivos, ciertamente. ¿Guarda amigos de aquella época todavía? Se me van muriendo. Este es uno de mis grandes sufrimientos, que los compañeros que tenía
Los de mi curso me parece que quedan 2 o 3 también enfermos. Es una de las cosas que más he hecho en falta. Cuando yo fui a Fuenteguinaldo el año 2010, nos juntábamos los martes para comer en Ciudad Rodrigo pues hasta 17. Y los domingos íbamos a un restaurante cerca de la frontera con Fuentes de Oñoro y también ahí nos juntábamos 6, 8, pues no queda más que otro y yo. ¿Uno de los mayores dolores para un obispo es tener que cerrar un seminario? Ciertamente, o sobre todo cuando se seculariza un sacerdote o muere, es uno de los momentos más duros en la vida del sacerdote. Lo mismo que también es una de las mayores alegrías cuando hay una ordenación de presbíteros, ¿no? Pero sí, eso es de los momentos duros. Nunca es una causa sola, pero ¿dónde está la raíz de la falta de vocaciones hoy? Oh, son muchas. En primer lugar, una de las raíces es que no hay niños, ni jóvenes. Vamos, en la proporción en que haya en una familia para todo, uno para ir al ejército, el otro para mecánico, el otro para estudiar, el otro para continuar con la labor de los padres, pues todo eso ha desaparecido porque en mi pueblo había 8 clases, 8 grados, pues con unos 30 o 40 niños cada uno, y 4 de niños y 4 de niñas y un parvulario, y no sé si habrá en este momento 20 niños en todo el pueblo. Claro, tenía entonces 2.500 habitantes y ahora tiene 600 y pico. Y luego el mismo sentido de la vida está más materializado, más en lo económico. Los padres te hablan más de cómo su hijo se ha colocado y gana muy bien, o le cuesta colocarse o tal. Y antes, pues tener un niño en el seminario o una chica que marchaba monja, pues era algo de lo que las familias se sentían orgullosos, ¿no? Ahora eso ha ido desapareciendo, pues son muchas las causas, muchas. Como tantos españoles, usted también emigró a Alemania, aunque en circunstancias distintas. ¿Qué fue usted a hacer a Alemania? Pues yo mismo no lo sabía. Nosotros terminamos muchos sacerdotes en el seminario de Ciudad Rodrigo, como en otros muchos sitios, y realmente los puestos de Ciudad Rodrigo prácticamente estaban cubiertos. Siempre había una parroquia donde te podían mandar de coadjutor, con lo cual vino un vicario de una diócesis alemana intentando encontrar sacerdotes dispuestos a marchar a la pastoral en Alemania un par de años y luego pasar a ser capellanes de los emigrantes, que era cuando empezaba la emigración, por el año 59-60. Y el obispo de Ciudad Rodrigo le dice, bueno, aquí hay 3 que han estado en Alemania en los veranos, en parroquias, y saben algo de alemán, quizás les interese, ¿no? Entonces nos llamó y dijimos que sí. Desde el primer momento, que bueno, pues marchamos a una parroquia alemana, a aprender alemán y a meterte en la pastoral alemana, y pasados un año, 2 o 3, estar de capellán de los españoles. Pero era una novedad que nosotros mismos no sabíamos cómo era, ¿no? Pero vamos para allá. Y así fue. Entonces llegamos y nos encontramos con una cantidad de españoles dispersos por el territorio, y los ibas juntando, ellos con tal de encontrarse, pues encantados. Teníamos misa y después organizábamos festejos o poníamos cine. La Iglesia fue respondiendo, proporcionando locales para el encuentro y para la atención social y pastoral, y encontramos iglesias que nos abrieron espacios dispuestos a celebrar la misa para los españoles, para los croatas, para los portugueses, para los italianos, y así fuimos haciendo una pastoral de la que no había antecedentes, ¿no? Usted presidió durante muchos años la Comisión Episcopal de Migraciones, ¿no? ¿Cómo ve el fenómeno migratorio ahora? Bueno, pues ha ido cambiando naturalmente, ha ido cambiando por la evolución natural de la población, ¿no? Y hoy, pues España se ha convertido en un país que acoge inmigrantes.
aunque también sigue enviando emigración fuera, ¿no? Y el pueblo como tal ha aceptado esta situación, ¿no? La política pues ha tenido sus altos y sus bajos, pero yo pienso que están convencidos de que la situación económica del futuro la tienen que salvar los emigrantes, porque población aquí, es verdad que hay paro, pero por otra parte la perspectiva de futuro de una población envejecida con pocos nacimientos, pues alguien tiene que suplir esa carencia, ese bache, ¿no? Y luego pues la Iglesia está respondiendo de la mejor manera que puede, porque tampoco se encuentran hoy fácilmente capellanes para atender la diversidad de razas, colores y lenguas, ¿no? Bueno, bien, yo creo que en España la Iglesia ha reaccionado bien, y los políticos pues depende de los momentos. Cuando hay elecciones y según el lugar donde hablen, pues tienen que tener cuidado, porque les puede salir uno que esté en contra, porque no quieren que en España haya personas de otra raza, porque dicen que quitan el trabajo. En fin, todos son infundios que se van extendiendo, pero yo creo que no. El futuro tiene que estar para aceptar una sociedad multicultural, multiétnica, plurilingüista, y creo que hacia eso caminamos, y todo lo que suponga división, parcelación, independentismo, sectores, yo creo que ni es cultural, ni tiene futuro, y desde luego no es cristiano. Volvemos a Alemania. Dice el Papa Francisco con mucha gracia que ya hay una iglesia protestante, que no hace falta otra. ¿Sigue usted las noticias de la iglesia en Alemania? Sí, lo sigo, pero yo pienso que el problema no es tan grave. O sea, los alemanes han tenido siempre una cierta resistencia frente a Roma. Hay un refrán que no responde a la realidad, ¿no? Pero dicen en latín, doctor Romanus asinus germanus, ¿no? Doctor romano, burro alemán. Bueno, hay, claro, el permanente contagio y convivencia con la comunidad protestante, que en muchos lugares es mayoría todavía, y culturalmente tiene mucha presencia en Alemania, pues hace que el catolicismo alemán esté obligado a ser dialogante, a vivir en comunicación con los bienes y las ventajas que pueda tener la Iglesia protestante en determinados lugares, y es natural que se contagie de esa tendencia de una mayor independencia, una mayor libertad, una mayor autonomía con respecto a Roma. Ya en el sínodo al que yo pertenecí en los años 70, entre sus conclusiones finales tenía 2 o 3 para las que necesitaba el permiso de Roma, y una de ellas era la ordenación de los viri probati. ¿Te acuerdas de aquello, no? Sí. Ordenación de personas que se hayan acreditado como personas ímprobas y puedan ser ordenados sacerdotes. Y bueno, y la predicación por parte de los laicos, de la homilía, unas cosas de esas, algo que tenía que ver también con el divorcio, etcétera. Pero hicieron una petición a Roma y le denegó las 3 cosas, ¿no? Yo pienso que por ahí vienen esa tendencia a decir una mayor autonomía, no tener tan constreñidos a todas las iglesias de todos los lugares, tener en consideración la situación de Alemania, que es una convivencia con la Iglesia protestante en permanente colaboración y diálogo. Por ahí va la cosa, pero yo no creo que llegue a mayores. Don José, y entienda la pregunta en su contexto. ¿Qué ve el Papa en un capellán de migrantes para proponerle ser obispo en España? No sé exactamente de quién surgió la primera idea. Era un momento en que la inmigración al exterior en España estaba muy fuerte, ¿no? Y
el señor nuncio que había entonces, que era Dadallo, Monseñor Dadallo, él vio conveniente que estuviera en la jerarquía de la Iglesia en España uno que procediera del mundo de la emigración. Y bueno, por una serie de razones, pues a mí algunos obispos me conocían, pero muy pocos, y me propusieron, pero realmente lo que después sí que he sabido es que en la primera propuesta no salió, porque muchos obispos no me conocían, decían, bueno, un capellán de migrantes, ¿y este señor quién es? Pues preguntaban informes, pues no le conozco. Pero en el año 79 vino a Alemania el Monseñor Tarancón con don Elías Llanes, a conversaciones que tenían ellos con la Conferencia Episcopal Alemana, y me tocó a mí, que era entonces yo el delegado de los capellanes, prepararle el encuentro con los españoles, que nos dedicaron una tarde entera, ¿no? Entonces ahí me conoció a mí Monseñor Tarancón, don Elías tampoco me conocía mucho, y seguramente volvieron otra vez sobre el tema, ¿no? Y me tocó a mí, sencillamente. Le tocó hoy a Asturias, obispo auxiliar, una figura muy ligada a don Gabino. Nos hubiera encantado en Eméritos hacerle la entrevista a don Gabino, pero estaba ya muy enfermo cuando pusimos en marcha los primeros pasos de este programa, así que vamos a aprovechar para hacer un guiño, para recordar su figura, usted que le conoció también, la biografía de este gran hombre, ¿no? ¿Cómo era don Gabino? Don Gabino, yo digo siempre que tenía tres virtudes: una natural, que era bueno por naturaleza; otra, que era un hombre muy culto, que había estudiado mucho y muy bien; y otra, que era un santo. Era un hombre que vivía la espiritualidad cristiana y sacerdotal con todas las consecuencias. Y la prueba para mí fue cómo vivió la muerte de sus padres, teniendo él 10 años, y qué conservó de aquello cuando empezó este mundo ya de la España en libertad y la democracia. Y él tuvo siempre un espíritu de conciliación, de diálogo, de colaboración, de perdón del pasado, de comenzar de nuevo, y siempre en esperanza. Y bueno, pues ese era su espíritu. Estaba siempre a favor del diálogo, de la reconciliación, de la bondad, del servicio, y es lo que a mí me ayudó también a poder ser obispo en una situación que a veces me tocó estar solo. Le nombraron presidente de la Conferencia Episcopal y tenía muchísimas salidas, y por ejemplo el atentado a Juan Pablo II en la plaza de Roma me pilló a mí en Asturias de obispo, y sin que don Gabino estuviera en Asturias, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que reaccionar inmediatamente ante una situación así. Pues había acontecimientos que le pillaban a él fuera. La comunicación entonces no era tan fácil como ahora con el teléfono móvil. Pues todo eso hacía que en acontecimientos así importantes en la diócesis yo tuviera que intervenir, pero manteniendo siempre lo que llamaba yo la reserva escatológica. de que siempre tomabas una decisión condicionada, que cuando venía el arzobispo podía decir lo contrario, ¿no? A usted también le tocó, también le eligieron sus hermanos obispos, el cargo, ¿por qué no decirlo?, la parte de carga pública, ¿no?, de la secretaría y la portavocía. ¿Qué sentimientos le vienen, se le agolpan, si se acuerda de aquellos años? Pues de mucho trabajo, pero por otra parte de satisfacción. Problemas había, como es normal, porque además yo creí que podía compatibilizar el seguir como obispo de Sigüenza, Guadalajara, y al mismo tiempo como secretario. Pude hacerlo porque tuve unas grandes ayudas, en primer lugar la de mi hermano. Mi hermano coincidió que quedó en el paro, y era el que llevaba el coche y me traía y me llevaba. Pues podía estar en Sigüenza a lo mejor hasta las 12 de la noche y marchar a Madrid de noche, o al revés. Y eso me ayudó mucho, que mi hermano me hizo de conductor gratis, gratis. Tuve grandes ayudas con el vicesecretario, que después lo hicieron a él secretario, y al final terminó de arzobispo de Sevilla, Monseñor Asenjo.
Y luego mis colaboradores en Sigüenza, el vicario general y los otros vicarios, y los sacerdotes que eran muy comprensivos, pude hacer compatible las dos cosas, dejando naturalmente pelos en la gatera, ¿no? Bueno. Pero bien, tengo un grato recuerdo en la prensa, en los medios de comunicación. Yo, sorprendentemente para mí, quedé bastante bien. Yo vi que me valoraban los comunicadores y que en las reuniones se mantenían respetuosos, porque bueno, si había alguna situación que no me gustase a mí o que no debía de ser así, cortaba y aceptaban. Y al final me despedí de los comunicadores pues prácticamente en una situación pacífica y agradecida. Tenemos nuevo secretario general en la conferencia. ¿Le damos algún consejo a don César? ¿Qué consejo le daría usted a Monseñor García Magán? Bueno, que aprenda a ser secretario, como tuve que aprender yo. Él lo tiene más fácil porque viene de un ambiente de mucha comunicación y ya lleva en España tiempo y no tiene tan difícil el salto de venir de Alemania y estar muy despistado de lo que es la vida en España en esos 10 años que tanto cambió. Que aprenda a ser secretario general, que sea muy dialogante, que tenga mucha paciencia, que valore la aportación de los otros obispos, la aportación que hayan hecho secretarios anteriores. Bueno, ahora que esté dispuesto a aprender y a poner generosamente en servicio de los demás todo lo que él trae. Los años en los que usted estuvo en el cargo fueron años muy duros, son tiempos recios también, pero fueron especialmente duros en el ámbito político, ¿no? Porque... No tanto como ahora. ¿No? No. A mí me tocó ambos gobiernos, el PP y el PSOE. Teníamos muy regulados los encuentros. Yo no aparecía tanto como podía ser el papel del secretario, porque la cosa económica la llevaba muy directamente don Bernardo, con asesores juristas que tenía, y el encuentro al más alto nivel lo hacía el presidente de la conferencia, que era don Elías Llanes. Y la relación entre el presidente de la conferencia episcopal y la administración del Estado, la monarquía, el rey o el presidente del gobierno, era más fluida que ahora. Y luego la relación por parcelas, enseñanza, presencia de sacerdotes en lugares del Estado, servicios especiales, cuestiones como la evolución de la ley del aborto, del divorcio, etcétera. Todo eso se dialogaba. No es que hicieran mucho caso, porque los políticos van por su camino. Mis relaciones con María Teresa Fernández de la Vega fueron buenas. Recuerdo aquellos tiempos como unos tiempos de diálogo. Y es que Villoc, yo creo que tenía una tradición de sus antepasados, de sus padres, de relación con la Iglesia, y estaba empeñado en una buena relación. Y hasta ahí llegamos. No es que consiguiéramos muchas cosas, pero por lo menos mantuvimos un clima de contacto y de relación, cosa que hoy veo yo bastante ausente. Yo tengo la intención de que en la situación actual no les interesa mucho la relación con la Iglesia, y dudo también de que la valoren. Hemos hablado de su faceta al frente de Migraciones, de la Comisión. Hubo otra etapa larga y fecunda al frente de los medios de comunicación social. ¿Cómo llega usted al mundo de los medios? Pues no sé, yo siempre he estado muy metido en la radio y en Alemania también, y tenía relación con comunicadores. La casa en Bonn, donde yo vivía, en Bad Godesberg, donde vivíamos 3 sacerdotes, era un lugar de encuentro de los periodistas corresponsales en ABC, en La Vanguardia, en Radio Nacional, en televisión. Teníamos una relación muy cordial y allí se cocían un poco todas las noticias que venían de España. Entonces a mí no me costó mucho el tener relación con el mundo de la comunicación.
y yo creo que mi impresión es que fueron tiempos positivos en lo que es la relación de la conferencia con los comunicadores. Claro, había de todo, había momentos muy complicados, pero bueno, bien. Hablemos un poco de los medios propios de la Iglesia. Siempre ha habido tensión. Esta tensión no es nueva, ¿no? Pero ¿ha merecido la pena tenerlos y sostenerlos? ¿No se le pasó a usted por la cabeza alguna vez tirar la toalla? No. Siempre hemos discutido sin medios de comunicación propios de la Iglesia o comunicadores de la Iglesia en los medios de comunicación. Yo creo que las dos cosas son necesarias. Y bueno, hoy la COPE, por ejemplo, pues hoy yo considero que la COPE es una necesidad, porque es de los lugares más libres. No quiere decir que todos lo hagan bien, yo no quiero dar sobresaliente a nadie, pero creo que se necesitan hoy medios de comunicación libres. La televisión fue una experiencia muy larga. En mi tiempo ya había esos intentos de televisión propia y yo no era muy partidario de la televisión propia, pero poco a poco ha ido evolucionando y hoy yo creo que es una necesidad. Hoy yo creo que es una necesidad, porque están todos los medios tan influenciados por las ideologías, sobre todo políticas, que realmente cuando ves algunos medios de comunicación dices, bueno, pero ¿esto es el boletín de este partido o es un medio de comunicación libre? Realmente ha cambiado mucho. Yo no sé si los políticos han visto que beneficiar con subvenciones o con una actitud muy favorable en los medios de comunicación a ellos les favorece, pero están muy influenciados en este momento. Y por lo tanto, que haya un medio de comunicación que bueno, está influenciado por la mentalidad de la Iglesia, porque es un medio de la Iglesia, evidentemente, pero me parece que hace una tarea importante de una oferta de libertad o de otra opinión, y no estar sujetos solamente al mandato de un señor que levanta el dedo en el Parlamento y todos dicen sí, o lo baja y dicen todos que no. Está muy bien el Parlamento y es una necesidad, pero hasta el punto en que también tengamos que estar bailando todos al son de un señor que está allá arriba y que es el que más calienta, eso me parece que es propio de las dictaduras, pero no de las democracias. Por lo tanto, todos los medios de comunicación que haya, cuanto más mejor, y cuanto más libres mejor, porque si no realmente no hay progreso. Tienes que contar también con la oposición y con lo que dicen otros, aunque no tengan razón, pero escuchar siempre es bueno. Y eso de aquí estoy yo porque mando, porque me han votado, pues está muy bien. Estás porque te han votado para servir a todos y escuchar a todos. Y en esto los medios de comunicación hacen un servicio fundamental. Así que, bueno, pues la COPE se ha acreditado como un medio de comunicación con mucha audiencia. Y la televisión, pues hemos seguido todo ese proceso. Cuesta mucho abrirse camino en unos medios de comunicación que son muy caros, que además están prácticamente dominados por grandes agencias y distribuidores de la publicidad, pero bueno, hay que animarles a que sigan y a que tengan audiencia y aceptación y a que hagan las reformas que tengan que hacer, porque también los medios de comunicación de la Iglesia necesitan a veces de reformas, de personal o de orientación. No hay nada perfecto. No hay nada perfecto como para pensar que todos tienen que decir que sí si yo levanto el dedo. Hemos recordado a don Gabino, vamos a recordar a dos colaboradores, a dos personas de vinculación muy estrecha con la comunicación social. Joaquín Luis Ortega. Joaquín Luis Ortega estuvo muy cercano a usted también en la portavocía de la Conferencia Episcopal. ¿Le ayudó en todo este terreno? Mucho. A mí Joaquín Luis Ortega fue un hombre al que yo siempre admiré por su sentido común, por su buen humor, por su ironía, por su buena pluma. Sentí mucho su muerte, ciertamente, y bueno, era un hombre que te aconsejaba muy bien y que siempre, un hombre muy leal y muy noble, un buen servidor de la Iglesia. Yo sentí su muerte, ciertamente, lo visité cuando ya no estaba bien,
y bueno, ha sido una pérdida notable, junto con la de otros de su tiempo que echamos mucho de menos, como Martín Descalzo, Javier. Bueno, iba a hablar de don Antonio Montero después, claro. Sí, Antonio Montero. Todos estos son personajes que están ahí para la posteridad, que nos han abierto camino. Y don Antonio Montero, pues era un hombre muy listo, de un gran humor, un compañero excelente, que a mí me ayudó mucho porque siempre me corregía. Pero Pepe me decía, ¿pero por qué has hablado tanto cuando te han preguntado? Tú no digas lo que no hemos tratado. Y le decía yo, Antonio, es que lo que hemos tratado no le interesa a los periodistas. Hay que darles un poco de condescender un poco con lo que a ellos les interesa, que es qué está pasando en España, que nosotros en esta conferencia no lo hemos tratado. Y por ahí tenemos que entrar, porque ya si le das, condesciendes un poco, ellos condescenderán también contigo, escuchándote lo que tú quieres decirles. Así que esa nos traíamos don Antonio y yo, pero fue un gran servidor de la Iglesia y en los medios de comunicación una persona excelente, ciertamente, sí. Y tenía un gran humor y era un compañero con el que se estaba muy a gusto. Es verdad que en esas tensiones de COPE de las que hemos hablado, usted tuvo una comida larga en casa de consejeros de Prisa con Joaquín Luis Ortega. De esa se sonríe porque se acuerda. Creo que 26 de junio de 1994. Está muy bien de memoria. ¿Se acuerda usted de aquello? Efectivamente, sí. Tuvimos una reunión, una comida y una sobremesa largas. Y, bueno, el presidente de Prisa tenía sobre sí que había despedido a 3 comunicadores que se pasaron a comunicadores en COPE. Y claro, se metían con él, con sus medios de comunicación, que eran una potencia nacional. Se metían con él y nos reunimos para hablar de esto. Y bien, pues el señor Polanco pues entró con gran poderío, claro, era dueño de la situación y había que hablar de usted porque, vamos, tenía una potencia grande. Y el primer paso fue decirnos, bueno, ustedes están faltando a las más elementales reglas de urbanidad porque se están metiendo conmigo. Segundo paso, yo quiero ayudarles a ustedes. Entonces es necesario que acallemos a estos muchachos, ¿no? No hizo ninguna oferta concreta de que él comprase la tele, o digo la COPE, o de que nosotros cortásemos expulsando a estos y tal. Pero realmente lo que pretendía era que les acallásemos en que se metieran con él. Entonces, bueno, yo al final de toda aquella larga conversación le dije, mire, la COPE no se vende. Teníamos situaciones de altibajos, pero la COPE no se vende, la COPE va a continuar aunque sea con dificultades. Y segundo, nosotros no estamos para cortar la libertad de los comunicadores. Él incluso dijo que tenía poder y capacidad de crear una emisora especial para frenar la marcha de estos muchachos. Bueno, eso es cosa de usted, pero no lo hizo, no llegó a tanto. Concluimos, don José. ¿Qué le diría un obispo emérito de 88 años largos a un chaval de 18, de esos que me llegan a mí a la universidad ahora, que poco despistados, que quieren comerse el mundo y no saben cómo, que quizás no hayan visto o no hayan estado cerca de un sacerdote en su vida? Que se forme, que no solamente esté colgado del telefonillo, sino que escuche también que dentro de la sociedad en España hay una oferta religiosa de una comunidad que se llama la Iglesia Católica, y que la profesión que tenga, bien sea civil o bien sea en el mundo del derecho o en el mundo de la comunicación, que vea qué oferta hay y a qué le obliga su condición de creyente, si lo es, y si no lo es, su condición de persona culta. Por dónde anda la Iglesia, cuál es su mentalidad, en los medios de comunicación, qué personas tiene, cuál es su ideal. Es decir, a ver si puede aprender también algo
y a ver si algo de lo que dice la Iglesia le puede interesar o le puede hacer bien. Que no vivan solamente con prejuicios o con afirmaciones de verdaderos bocazas, porque hay mucho bocaza, que bueno, te ponen a la Iglesia a bajar de un burro y no encuentran más que fallos para desacreditarla. Bueno, que como personas cultas y académicas profundicen qué es la Iglesia, cuál es su mensaje, cuál es su historia, cuál es su proyecto en este momento, porque algo seguro que les puede interesar en la profesión que tienen o en la que pretenden adquirir. Y para formarse hay que escuchar a todos, y hay que calibrar, hay que discernir. O sea, que se note que uno ha pasado por la universidad. Bueno, no hemos venido a Salamanca por la universidad, hemos venido para verle. Le agradecemos mucho el esfuerzo y que se haya dejado retratar para eméritos. Hasta pronto, don José. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.